¿Qué tal, ingenieros estimados, estimadas? Buenos días. Vamos a empezar con nuestro nuevo tema de termografía infrarroja, impartido por nuestra gerente de asistencia de sistemas, Mariana Vázquez. Mucho gusto, Marianita, ¿cómo estás? Buenos días. Mucho gusto, Antonio. Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, pues adelante, vamos a empezar con el tema. Es un tema muy interesante sobre, pues prácticamente lo que no podemos ver dentro del transformador, pero hay mitos, hay cosas que son ciertas. Aquí para eso tenemos a Mariana Vázquez, es termógrafa nivel uno. Entonces, adelante, Marianita, por favor. Ok, termografía infrarroja. Vamos a meternos un poquito a lo que es el temario, a lo que vamos a ver. Eh, ¿Qué es la termografía infrarroja? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances? Mantenimiento inteligente, que es la termografía infrarroja para la salud de los equipos eléctricos. Equipos en riesgo, cómo la termografía infrarroja nos ayuda a anticipar fallos. De la imagen térmica a la decisión técnica, algunas recomendaciones para los equipos eléctricos. Primero que nada, ¿qué es la termografía infrarroja? Normalmente los libros basados en nos dicen que es una de las pruebas no destructivas de mayor crecimiento en el mantenimiento preventivo, ya que permite realizar un análisis de energía electromagnética emitida por un cuerpo sin contacto físico y a la distancia. Esto quiere decir que no es necesario que nosotros tal cual palpemos el equipo, toquemos el equipo para poder hacer esta medición. ¿Cómo funciona? Todos los objetos con una temperatura superior al cero absoluto emiten una radiación en el espectro infrarrojo. Una cámara termográfica capta esta energía y mediante sensores térmicos procesa la intensidad de la radiación para calcular la temperatura superficial de cada punto medido. Muy importante recalcar que cualquier diferencia en la energía radiada puede indicar una condición anormal. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir, ok, si la temperatura es muy alta, esto quiere decir que es un punto caliente y hay una falla. Tenemos que tener bien en claro que no siempre se debe a esto. Aquí en esta imagen, si la observan bien, tenemos, este es un interruptor donde vienen sus tres fases, en las cuales las dos primeras fases tenemos una temperatura de aproximadamente unos 29, casi 30 grados, 29, 28 grados. Pero tenemos una fase que está trabajando a 16 grados. Esto quiere decir que no necesariamente un punto caliente indica que algo está fallando, sino que más bien una variación alejada de las temperaturas comunes es la que nos puede indicar que algo está mal, que por ahí algo está fallando. Nuevamente, no necesariamente el punto tiene que estar caliente para que nosotros sepamos que hay un indicador de una falla. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos alcances de la termografía infrarroja? Es importante señalar que la termografía infrarroja no tiene la capacidad de atravesar materiales sólidos, ya que únicamente detecta la radiación térmica emitida por la superficie de los objetos. Por lo tanto, las mediciones obtenidas corresponden exclusivamente a la temperatura superficial y no a condiciones internas del equipo. En esta imagen tenemos una toma termográfica donde nos indica de acuerdo a nuestra escala que tenemos aquí de este lado, nos indica que los puntos más fríos los va a manejar desde color negro hasta los más calientes en casi blanco. Entonces aquí en esta primera imagen tenemos nosotros un indicativo a lo mejor a simple vista de poder decir, ah, aquí algo está fallando porque tenemos pues el punto más alto, ¿no? El punto más caliente. ¿Cuál es la verdad de esta imagen? Digamos, desde donde se hizo la toma y por las condiciones ambientales a las que está expuesta, en este caso tenemos que esta parte que se ve más iluminada, pues es donde le da directamente el rayo del sol. Entonces aquí lo que nosotros vemos, tomando como referencia lo que anteriormente se leía,
Lo que nosotros vemos es más bien la temperatura reflejada de esas condiciones ambientales que se observan. No es que el transformador por dentro ya tenga un fallo térmico, porque nuevamente la termografía no atraviesa materiales, sino que solamente toma la temperatura superficial, por así decirlo, de los equipos. Lo mismo de este lado, ¿no? Aquí podríamos decir, es la temperatura más elevada que se observa, pero realmente ya depende mucho de la distancia y de la posición en la que se está tomando la imagen, para evitar precisamente este tipo de temas. Eh, Continuando con la parte de los alcances de la termografía nos ayuda a la detección de anomalías térmicas, permite identificar puntos calientes o fríos anormales en equipos eléctricos, mecánicos o estructurales. Por ejemplo, lo que son las conexiones flojas, las sobrecargas, los desbalances entre fases. Mantenimiento predictivo. Para el tema del mantenimiento predictivo nos sirve para anticipar lo que son las fallas antes de que ocurran, sin necesidad de detener la operación. Inspección sin contacto. Permite evaluar equipos en operación, incluso en zonas de difícil acceso o incluso de riesgo. Nos reduce lo que son los riesgos eléctricos y los tiempos de inspección. Evaluación de envolventes. Detecta pérdidas de energía, filtraciones de aire, humedad o aislamiento deficiente. Comparaciones térmicas. Comparación de fases eléctricas, equipos similares o en condiciones similares. Mantenimiento inteligente. Es importante considerar que no todas las temperaturas observadas pertenecen al equipo, ya que la termografía también puede captar radiaciones reflejadas de otros cuerpos. Este efecto es más evidente cuando existen objetos cercanos con temperaturas superiores, lo que provoca interpretaciones erróneas si no se toman en cuenta durante el análisis. Para obtener imágenes más representativas, es importante que los equipos se encuentren al descubierto o cuenten con mirillas termográficas, las cuales evitan en gran medida la captación de radiaciones reflejadas de otros cuerpos, permitiendo una medición más precisa de la temperatura superficial del equipo. Aquí nos vamos a regresar un poquito. Nuevamente, ya teniendo como en consideración estos pequeños puntos, pues es importante aclarar que la termografía infrarroja en el ámbito eléctrico nos ayuda básicamente a tener un mejor control de los equipos durante su operación. Lo ideal es que para una termografía los equipos estén funcionando al 80% de la capacidad, para que nosotros podamos tener una lectura más real de lo que se está midiendo. Hay equipos que a lo mejor el día que ustedes quieren hacer la termografía estuvieron apagados durante el día y a la hora de hacer la termografía se prenden. Es importante que el equipo esté funcionando o que ya haya mantenido su funcionamiento al menos dependiendo también del equipo, pero sí considerar que al menos haya mantenido su operación pues durante un tiempo estable, que se pueda considerar su energía durante un tiempo estable. Porque, retomando, hay muchos equipos que suelen enfriarse, entonces las condiciones ambientales también influyen mucho en esta parte. Por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros podemos separar lo que es un desbalance de cargas a lo que es un falso contacto. Aquí en esta imagen tenemos nuevamente un interruptor donde están nuestras tres fases y observamos que hay una variación entre las tres fases. Nuevamente, los colores van a depender mucho de la escala con la que nosotros estemos trabajando.
En este caso, nuestra escala nos indica que los puntos más calientes los vamos a ver en blanco y los más fríos se van a ir viendo hasta los más, a los más oscuros, que son morados. Aquí, en lo que es la conexión o en la zapata del interruptor, observamos que es una temperatura y conforme nos vamos alejando del cable, la temperatura va disminuyendo. Entonces, aquí de primera instancia encontramos que tenemos un falso contacto adicional a un desbalance de cargas. Nuevamente, las fases que manejamos, que maneja el interruptor, son 3, en las cuales se observan diferentes temperaturas incluso entre esas mismas 3 fases. En esta parte, retomando el tema del reflejo, pues es como lo que veíamos, ¿no? En la imagen anterior veíamos que es derivado de las condiciones ambientales. El rayo de sol da directamente en el equipo y como no atraviesa, la cámara no atraviesa materiales, pues lo que estamos captando es ese mismo reflejo de las condiciones ambientales o del rayo directo del sol. En esta imagen, lo que tenemos es un interruptor que está dentro de un tablero y aquí a simple vista, en la imagen normal, nosotros no lo vemos, pero en la parte de adentro tenemos el reflejo en la esquina superior derecha de lo que es un componente que está un poquito fuera de la imagen, pero que tiene una temperatura mayor. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es el reflejo de esa temperatura de ese componente. No, es importante nuevamente considerar la distancia y la posición en la que se está tomando la foto o la toma termográfica para poder evitar todo este tipo de, de elementos que nos lleguen a afectar en la imagen. La termografía infrarroja debe implementarse como parte de un mantenimiento predictivo con inspecciones periódicas que permitan identificar tendencias térmicas. Muchas veces nosotros realizamos una termografía, no sé, en el mes de enero a un tablero. Durante el año pues empieza a hacer su operación, empieza a trabajar bien, tal vez por ahí en el mes de marzo tuvimos algún evento eléctrico, el interruptor o el tablero continúa trabajando sin ningún inconveniente durante marzo, abril, mayo. Llegamos al mes de junio, donde posiblemente tiene programada ya un mantenimiento preventivo. Y es importante agregar una nueva termografía, porque como ya tuvimos un evento eléctrico, a lo mejor a simple vista el tablero no sufrió ningún daño, no sufrió ningún tema, pero internamente no sabemos cómo están las fases. Para no tener nosotros que hacer como el destape de su interruptor, podemos implementar esta termografía para que, pues ahora sí que de manera rápida nos pueda decir cómo está de manera interna nuestro interruptor. Y ya con esto, previo a realizar el mantenimiento, pues nosotros ya podemos llegar con información un poquito más precisa de decir, pues tal vez sí es necesario cambiar el interruptor porque a simple vista no se ve, pero ya en la parte interna algo está quemado, ¿no? Algo ya no está funcionando como debe de ser y aprovechamos ese mantenimiento que se realiza en junio para poder hacer el cambio del equipo y así evitar que a lo mejor se vaya postergando o que se vaya dejando de lado este interruptor que ya sufrió un evento eléctrico y que a simple vista no se le ve un daño. Ahora, las anomalías detectadas deben de ser evaluadas en función a su severidad, condiciones de operación y al uso del equipo. Nuevamente, retomando el ejemplo de este tablero, lo ideal sería que se le dé un mantenimiento en el mes de junio, ¿no? Como a lo mejor ya está programado dentro de planta. Pero viene a lo mejor el costo, evaluar el costo-beneficio, ¿no? Si realmente es un tablero que ya no va a estar operando o que va a bajar el tiempo de operación, bueno, a lo mejor entonces la termografía nos va a ayudar únicamente para llevar este monitoreo de cómo está el estado del equipo, de cómo está nuestro tablero. Pero si ya se hizo esta evaluación de decir, bueno, a lo mejor es un tablero que ya no vamos a estar
utilizando o que a lo mejor los equipos que estaba administrando ya van a salir de operación, pues evaluar el costo-beneficio de decir, bueno, cambio el interruptor, o lo dejo funcionando porque ya con la evaluación que hice, que ahorita vamos a ver más adelante, me doy cuenta que pues no es necesario ahorita hacerle un cambio. La implementación de la termografía contribuye a la reducción de costos por fallas imprevistas, ya sea de tiempos muertos y o equipos dañados. Condiciones como suciedad, corrosión, conexiones flojas o sulfatadas pueden generar incrementos térmicos significativos, lo que veíamos hace un momento en la imagen, ¿no? Cuando a lo mejor la conexión no está haciendo un buen contacto, pues lo primero que observamos es un calentamiento por ese falso contacto que está realizando. Muchas veces a lo mejor decimos, no le hicimos el mantenimiento en junio, no podemos esperar hasta diciembre por cualquier anomalía externa o cualquier condición externa, pero sí es importante a lo mejor llevar el monitoreo a través de la termografía, porque a lo mejor no se va a realizar el mantenimiento en el mes de junio, lo aplazamos hasta diciembre, pero pues si los equipos están expuestos a condiciones ambientales o donde se genera a veces mucho polvo, esto también nos influye mucho en el contacto que empiezan a hacer los equipos. Porque a lo mejor el polvo pues ya no solamente se queda de manera superficial, sino que ya se está yendo un poquito más adentro y eso ya nos está generando calentamientos que no son generados por tal cual un desbalance de cargas o por un daño directo en el equipo. Recomendamos verificar periódicamente el torque de las conexiones eléctricas, ya que las vibraciones durante la operación pueden ocasionar falsos contactos y la formación de puntos calientes que afectan la confiabilidad del equipo. Nuevamente, los equipos, pues al final del día, ya sean grandes o mínimas concentraciones, generan una vibración. Entonces, a veces estas vibraciones o estos calentamientos se componen o se solucionan únicamente con el reaprete de las conexiones. ¿Cómo la termografía infrarroja anticipa fallos? Es importante que el equipo se encuentre operando al menos al 80% de su capacidad nominal, ya que condiciones de baja carga pueden no evidenciar anomalías térmicas, afectando la confiabilidad de los resultados obtenidos. Ok, esto es lo que platicábamos hace un momentito, ¿no? Que sí es importante que el equipo se encuentre operando al menos al 80%, lo ideal sería que estuviese operando al 100%. Al ser una prueba no invasiva, nosotros tenemos como la ventaja de ver en tiempo real la operación del equipo. Aquí tenemos algunas imágenes de la termografía infrarroja. En el primer caso, son conexiones de baja tensión en un transformador. Ya haciendo una evaluación completa de estas conexiones, en X2 observamos que tiene un calentamiento en la parte de alrededor. Este calentamiento no lo presentan las otras conexiones. Se hizo un estudio completo de este transformador porque no presentaba ningún tipo de fuga, pero aún así el calentamiento ya era más evidente porque el equipo pues se encontraba forzando un poquito más este tipo de conexión. Ya cuando se realiza el destape del equipo encontramos que uno de los empaques ya empezaba a tener este tipo como de corrosión. Entonces, nuevamente, a lo mejor la termografía infrarroja no, bueno, más bien la termografía infrarroja no atraviesa o no hace ese a través de los materiales, pero sí puede ver todo este como espectro más amplio del calentamiento que se está presentando dentro de la superficie. Aquí nuevamente veíamos ya lo que era un calentamiento alrededor del equipo, visiblemente no estaba presentando una fuga, pero sí se empezaba ya a generar como ese calentamiento un poquito más marcado en comparación a las otras fases. Mucho de la termografía infrarroja se maneja bajo comparación de elementos.
En la siguiente imagen, lo mismo, tenemos un interruptor donde las dos fases las fases laterales están trabajando bien, las tenemos a una temperatura aproximadamente de unos 31 grados centígrados, pero la fase del medio está trabajando o está operando a unos 50 grados. Lo mismo, tanto bueno, para las conexiones de entrada, donde donde están las fases de entrada del interruptor, vemos que están a la misma temperatura, que son básicamente 30 a 31 grados, pero en comparación con la fase central, ahí es donde vemos que se está presentando un mayor calentamiento. Igual, aquí se observa que el calentamiento se da al inicio o a la conexión, y conforme se va alejando, empieza a disminuir ese calentamiento. Esto nos indica que es directamente un falso contacto en la fase central. Una vez que se realiza el mantenimiento, se realiza un replete de esta conexión y se verificó que pues efectivamente solamente estaba por ahí flojito como la zapata. En la siguiente imagen lo que tenemos es que aquí había un desbalance de cargas muy marcado, porque incluso una de las fases no estaba trabajando. Tenemos una temperatura en la fase A. En la fase B está completamente apagada, por así decirlo, y la fase C está trabajando, pero no está operando a la misma carga que está operando del otro lado. Aquí se hizo pues un ajuste ya en temas eléctricos, y pues el interruptor ya continuó trabajando pues de manera normal. De este lado, aquí en este caso, se encontró que había una ligera capa de polvo que no estaba permitiendo como la correcta conexión entre los componentes. Entonces, lo mismo, aquí observamos que son dos fases que están trabajando a una temperatura de 25 grados contra 38. Entonces, nuevamente, nos vamos al tema de la comparación y la importancia de que cuando la termografía se realice, los equipos estén operando. Porque si los equipos no están operando, muchas veces estas condiciones no se logran ver. No, que se va a ver. De manera general, la termografía permite identificar problemas muy típicos como son las conexiones flojas o sulfatadas que generan calentamiento por la mala conductividad, sobrecargas, que es el incremento uniforme de la temperatura, los desbalances de fases, componentes deteriorados, ya sea fusibles, interruptores, indicadores. Cuando existe una falla incipiente, por lo general se genera una resistencia eléctrica, que es la que provoca un calentamiento, y este calentamiento puede provocar desde un arco eléctrico, un daño en el aislamiento o fallas directas en el equipo. Importante recalcar o retomar el tema. No necesariamente se va a ver siempre un calentamiento. Estamos acostumbrados a ver calentamientos, o bueno, derivado de todo esto, pues es como lo más obvio, pero sí es importante analizar las temperaturas, porque como lo veíamos hace rato, a lo mejor tenemos dos componentes que están operando a 80 grados, pero tenemos uno que está operando a 20 dentro del mismo equipo, dentro del mismo componente. Entonces aquí el problema no sería el que está operando a 80, sino el problema sería el que está operando a 20. Otro caso o ejemplo práctico, aquí tenemos un transformador tipo seco, donde vemos que dos de los devanados están funcionando a temperaturas estándar de 60 grados centígrados aproximadamente, contra uno que está operando a 100. Y así, con otro tipo de equipo. Como lo veíamos hace rato, la termografía no atraviesa materiales, pero sí bien a través del calentamiento nos ayuda a hacer identificación de todo este tipo de fallas. Acá de este lado, en la imagen, el transformador, tenemos que en este caso, como este es un transformador de líquido aislante. Entonces, aquí nosotros lo que nos ayuda a la termografía es
a saber que también los indicadores de nivel de los transformadores están operando de manera correcta. ¿Cómo lo sabemos? Porque a través del calentamiento está generando como un límite de dónde está, a qué altura está el líquido aislante. Asimismo, nos ayuda a sacar un promedio general para saber que el indicador de temperatura pues está funcionando bien. Porque nos ha pasado o hemos llegado a tener casos donde a lo mejor el indicador de temperatura a simple vista nos dice que está trabajando a una temperatura de 50 grados. Cuando hacemos la termografía, cuando hacemos este resultado de promedio, resulta que el líquido está trabajando a una temperatura de 20 grados, porque a lo mejor estuvo fuera de servicio durante un mes y un día antes de la termografía se puso en operación y no ha alcanzado ese 80% de su capacidad de trabajo. Entonces aquí pues es recomendable hacer un análisis o hacer una investigación más profunda de por qué ese indicador de temperatura nos está marcando una temperatura de 80 cuando la realidad o el promedio es que nos está dando una temperatura de 20, 30. Otros usos de la termografía. La termografía para el campo o para la actividad que realizamos, pues estamos acostumbradas a aplicarlas a temas eléctricos, pero no es ahora sí que el único uso que tiene la termografía. Uno de los usos también más comunes es para medir cuestiones o para detectar temas de humedad en las infraestructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos la vista de una puerta, no se alcanza a observar mucho, pero esta puerta tiene un sello hermético plástico en lo que son las orillas. Entonces, esta puerta, pues en teoría está cerrada de manera hermética. Pero si se dan cuenta en la parte de arriba, en la imagen termográfica, en la toma termográfica, tenemos una disipación de calor. Aquí está muy marcada la línea de repente cuando se llega a abrir la puerta. Pero del caso de la ventana que está totalmente sellada, por ahí tenemos una fuga de temperatura, por eso es que se está viendo como esa diferencia, ¿no? Nuevamente, nuestra escala en este caso nos dice que los colores más calientes o las temperaturas más calientes los vamos a observar en unos rojos y las más frías se van a observar en un tipo de azul. En su momento, cuando hubo tema de pandemia, muchas plantas incluso implementaron la toma termográfica a través de la termografía, a través de estos sensores de temperatura, ya que el cuerpo suele hacer más caliente en la parte de la frente y la parte de la nariz. Entonces, esto ayudaba a que, Esto ayudaba a pues precisamente detectar de repente cuando traían temperatura y los termómetros convencionales pues a veces era un poquito más complicado implementarlos en temas de planta, cuando no solo toma la temperatura a una o dos personas, ¿no? Sino cuando ya vamos a un poquito más allá de que están entrando a lo mejor 10, 15, 20 personas al mismo tiempo. De la imagen térmica a la decisión técnica. Defectos peligrosos o cómo catalogamos o cómo clasificamos este tipo de defectos. ¿Cómo sabemos cuándo es necesario hacer un cambio? ¿Cuándo sí es urgente hacer un cambio? ¿Y en qué momento puede esperar ese cambio? Porque pues también sabemos que muchas veces en planta pues no todo se puede resolver al 100% en el momento. En este caso manejamos una escala o una tabla referenciada que es un defecto peligroso o una reparación de forma inmediata. Es cuando tenemos que intervenir de forma inmediata el equipo, considerar un paro controlado en caso de que aplique y se tiene que realizar a lo mejor una sustitución del componente, una inspección en general de todo el aislamiento o si generó a lo mejor un daño colateral, sino que ya no solo nos está afectando directamente a nuestro equipo inspeccionado, sino que a lo mejor ya afectó al equipo o al componente adicional. Es muy importante validar las condiciones antes de energizar nuevamente y mantener documentadas siempre todas las acciones realizadas a estos equipos.
porque a lo mejor fue un evento eléctrico de una sola vez, pero a lo mejor ya tenemos este evento eléctrico que se ha estado presentando de manera un poquito más constante. Entonces siempre también es muy importante mantener todo este tipo de condiciones o todo este tipo de acciones documentadas. En este caso, por ejemplo, aquí vemos un interruptor que sus fases está trabajando, las fases laterales están trabajando a un 40 a una temperatura de 45. La fase central está trabajando a una temperatura de 42. Haciendo esta comparación entre fases, no es un tema peligroso, no es un tema de tratarse de manera inmediata, pero en este caso ya el cuerpo del interruptor está presentando un calentamiento interno que ya es un poquito más visible, sino que ya no solo se quedó entre las fases, sino que el interruptor ya tiene un tema directamente en el cuerpo del equipo. Continuamos. Aquí tenemos, por ejemplo, igual una partarrayo donde estamos viendo que ya el calentamiento no solo está en la parte de abajo, sino que en comparación a los otros apartarrayos que están funcionando, ya tenemos por aquí en la parte de la conexión o en la salida del cable ese pequeño calentamiento. En este caso, por la severidad o por la gravedad del equipo o por el tiempo de operación del equipo, pues sí ya es necesario realizar una inspección más puntual a la partarrayo, sobre todo por la severidad o por más bien el tipo de función que realiza. De este lado tenemos lo mismo, ¿no? Un interruptor que está trabajando a casi 55 grados en una fase, en la otra está trabajando a 44 y en la otra está trabajando a 41, ¿no? Lo mismo, por la severidad o por la operación que depende de este interruptor, pues sí es necesario detener toda la operación y decir, bueno, voy a perder tiempo en hacer este mantenimiento, pero si no lo realizo en este preciso momento voy a perder incluso más tiempo porque ya no solo va a ser un interruptor, a lo mejor ya no solo voy a tener que balancear unas cargas, sino que ya voy a tener que hacer la sustitución completa de todo el tablero, porque a lo mejor ya se fue a un problema más grave, no haber dado o prestado la atención necesaria a este equipo. Después, defecto declarado, monitorear hasta que se haya corregido el problema. La recomendación, programar una intervención correctiva a un corto plazo, donde es necesario realizar ajustes de conexiones eléctricas, limpiezas un poco más profundas, revisión de los balances de cargas y continuar monitoreando la anomalía y evaluar el impacto de la operación del equipo. Aquí, a lo mejor, nuevamente, ¿no? Tengo un interruptor que ya vi que por ahí una de las fases no está trabajando bien. Ok, pero ¿sabes qué? Que durante este mes no voy a poder hacer ese paro. Pero ya evaluando este tipo de anomalía me doy cuenta que puede, pues, esperar. No es lo ideal, pero también sabemos que muchas veces en planta, pues a lo mejor no se puede corregir las actividades de manera puntual así al momento, ¿no? Entonces, este indicador o derivado de este estudio de ver cómo están estas fases de estas temperaturas que están manejando entre una y otra, de estas comparaciones, podemos decir, ok, a lo mejor no voy a detener ahorita mi operación, pero para mi mantenimiento que ya está programado en el mes de diciembre, ok, entonces esta operación sí puede esperar para hacerla en el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre lo que voy a hacer es ponerle toda la atención y decir, ok, vamos a realizar una limpieza más completa, vamos a hacer primero el balance de las cargas para verificar todo este tipo de puntos. Luego tenemos un probable defecto, que es una reparación durante el próximo mantenimiento programado. La diferencia, bueno,
El probable defecto nos dice o nos recomienda primero programar revisiones durante el próximo mantenimiento. Hay que verificar los torques, hay que seguir verificando la limpieza y las condiciones físicas visibles, evaluar las condiciones de carga y comparar con mediciones futuras para detectar evolución. ¿Qué diferencia hay entre una semaforización de un amarillo al otro? Básicamente, este ya es un mantenimiento correctivo, ya es un mantenimiento que me va a esperar hasta diciembre, pero sí o sí necesito hacerle una intervención al equipo, sí o sí necesito hacer una revisión de las cargas, sí o sí necesito hacer una verificación del torque. Contra la otra semaforización que es como de, ok, en diciembre a lo mejor no voy a poderle hacer el cambio de la zapata. Ah, ok, pero sí me va a dar chance como de irla monitoreando. Sí me va a dar chance de decir, no es necesario que ahorita yo cambie el interruptor, pero sí es necesario que le ponga ahí a lo mejor la marquita o que le ponga ahí el puntito para decir, hay que monitorearlo. Porque a lo mejor no le vamos a hacer el cambio en diciembre por temas administrativos, pero sí nos puede aguantar otro poquito, por así decirlo, sí nos puede dar esa pauta o ese chance de decir, bueno, lo voy a seguir monitoreando, lo vamos a limpiar bien, vamos a realizarle su conexión, pero todavía puede seguir como operando sin necesidad de sacarlo de operación, ¿no? Puede seguir funcionando todavía sin tema más crítico. Y de aquí pues ya nos vamos a lo que es el monitoreo o a la semaforización verdecita, el que todo está bien, que solamente le voy a dar seguimiento, solamente voy a ir inspeccionando cómo está avanzando, cómo va evaluando. Las recomendaciones pues son dar el seguimiento en la próxima inspección, es mantener condiciones normales de operación, registrar cómo se va, cómo va viendo como este avance de la temperatura y verificar que no existan incrementos agresivos o incrementos que a lo mejor el día de hoy está operando a 38, en el mes de diciembre está operando a 39 y en el mes nuevamente de mayo sigue operando a 38. Básicamente ya es para nuestros equipos que nos dicen como de va avanzando bien, tengo un equipo que le hice una termografía en el mes de enero, todo salió perfecto. Es importante que antes de hacer un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, se pueda tener una termografía nueva, una termografía básicamente de días, para pues confirmar que si mi equipo venía operando a una temperatura de 38 grados, pues para mi siguiente termografía sigue operando más o menos una temperatura de 38 grados. ¿Cómo podemos saber cuál es este intervalo de temperatura aceptada entre componentes? Primero que nada, pues teniendo como a lo mejor un historial, y llevando un historial de nuestro equipo. Decir, ok, ¿no? En el mes de mayo estaba operando a 35, en el mes de diciembre estaba operando a 38 y en el mes nuevamente de mayo del siguiente año está operando a 37. Ese historial me va a dar la pauta para saber a qué temperaturas es normal que esté operando mi equipo. Si a lo mejor yo tengo que en el mes de mayo operó a 38, en diciembre a 39 y nuevamente en mayo del siguiente año está operando a 60, ok, a lo mejor todo el componente está operando a 60, pero entonces aquí ya tenemos un punto de decir, una alarma de decir, ¿por qué hubo un cambio tan drástico de temperatura de operar a 40 a operar a 60? Porque a lo mejor él tenía un sistema integrado de ventilación que ya no lo tiene. Bueno, entonces esa ya es una alerta o ese es un análisis de decir ¿por qué cambió esta temperatura de un periodo a otro? Porque a lo mejor se le metieron más equipos a este tablero que estaba funcionando, o porque a lo mejor realmente tuvimos un evento eléctrico que a lo mejor nuevamente no dañó el equipo directamente,
o no fue tan puntual el daño, pero sí ya por ahí nos está encendiendo la alarma de decir, hay que prestarle atención a este equipo. Continuando con el tema de las temperaturas admitidas, nosotros manejamos lo que es el estándar ANSI NETA ATS 2025, que pues son básicamente para equipos y sistemas eléctricos de potencia. Esta ya, digamos, en esta norma nos da lo que son las condiciones o las temperaturas aceptadas para la operación de estos equipos. En este documento nos indica que básicamente temperaturas aceptables o temperaturas para esta semaforización son para el caso de un monitoreo o para dar seguimiento hasta una siguiente inspección, el monitoreo verde de decirnos todo está normal, el estado del equipo está normal, va básicamente de los diferencias de temperatura de 1 grado hasta los 10 grados. Digamos, si tengo una fase donde está trabajando a 60, otra que está trabajando a 62 y otra que está trabajando a 61, son condiciones de temperaturas aceptables de un equipo que está trabajando de manera normal. A lo mejor eso también depende mucho del tipo de equipo que estamos manejando. A lo mejor tengo uno que está operando a 40, a 45 y hasta 48. Ok, si es un equipo que está en constante operación, si es un equipo que está con una carga de trabajo bastante amplia, se puede considerar que es hasta cierto punto pues son condiciones aceptables porque tenemos como este límite de decir, bueno, hasta 10 grados pues son aceptables, ¿no? Pero porque también tengo una historial que se viene generando que me dice que este equipo pues durante el paso de los años o de los meses ha estado operando en estas temperaturas. Nuevamente, para este tema sí es muy importante, en la medida siempre de lo posible, pues ir generando un historial de los equipos. Ahora, para un probable defecto, una semaforización amarilla, un poco ya más arriba, veamos acá. La norma nos dice que va desde los 4 o hasta los 15 grados. Donde tenemos que estar monitoreando, donde a lo mejor vamos a darle un seguimiento, vamos a hacerle una limpieza, un desbalance de cargas, pero aún no nos vamos a meter con un tema correctivo. ¿En qué momento nos vamos a meter con un tema correctivo? Cuando ya tenemos una variación de temperaturas arriba de los 20 grados hasta los 40 grados. Nuevamente, depende mucho del equipo que se está manejando y depende mucho de el estado de operación del equipo. ¿Cuándo nos vamos a ir a un mantenimiento o cuándo ya va a ser un defecto peligroso, una semaforización roja que nos diga sí o sí tenemos que hacer un cambio del componente? Cuando ya a lo mejor ya llegamos a ver una carbonización directa en el equipo, cuando ya a simple vista ya se empieza a ver un daño en el equipo o en el componente. La norma nos dice que a partir de los 40 grados hacia arriba ya es un defecto peligroso, pero muchas veces tenemos equipos en operación que superan este tipo de temperaturas y entonces nuevamente ya no depende solo de la temperatura, sino depende del tipo de equipo y depende de la operación a la que está expuesta. De manera muy general, este es el panorama. Esto es para lo que nos ayuda la termografía. Es como el plus que nos va a estar dando la termografía infrarroja. También es importante señalar que dentro de la termografía infrarroja existen 3 niveles, que es pues nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que conforme va subiendo el nivel, pues básicamente nos ayuda a hacer análisis un poquito más especializados dependiendo del tipo de equipos. De manera muy general, de esto se trató nuestro tema de termografía.
No sé si haya por aquí más dudas. A lo mejor ahorita por temas de tiempo no vamos a poder responder todas, pero sí tengan en mente que se les va a estar dando respuesta ya de manera personal para darles pues ahora sí que una atención un poquito más personalizada en cuanto a sus dudas. Muy bien, Marinita. Mira, vamos a leer rápido los comentarios. Dice, saludos, buenos días desde Venezuela. Buenos días, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos mira, desde Guatemala? Desde Guatemala te comenta que en bushing de transformadores regularmente son malas conexiones internas. Así es, muchos saludos a todos nuestros compañeros y colegas eléctricos de Latinoamérica. Un gustazo tenerlos por acá de este lado. Y sí, como tienes razón, todas las personas que van llegando aquí, pues prácticamente ya estamos al final del webinar, pero pues podemos comentar algunas cosas generales que estuvimos viendo, como por ejemplo aquí dice que regularmente son en las conexiones internas, así es, como bien lo comenta aquí la ingeniera Mariana, puede ser un mal torque, pueden ser varios defectos que ya puede haber tenido el transformador, pero es muy importante este monitoreo que comentas, Mariana, por los probables defectos o los defectos ya declarados para no hacer una intervención tan directa, una intervención que realmente lo puedes hacer desde la seguridad de los campos que puedes estar utilizando en una subestación. Como bien lo comentas, es algo que es a través de electromagnetismo, es algo que también pues empiezas a ver temperaturas fuera de lo común, empiezas a realizar diferentes análisis en donde las tendencias te van a indicar pues lo que tú comentas, ¿no? De las temperaturas, de qué límites están pues dentro de la norma y pues en base, creo que esto es mucho igual de experiencia, ¿no, Mariana? En base a lo que tú vas viendo de diferentes equipos, porque podemos tener transformadores que están en la intemperie y que a rayo de sol pues pueden estar teniendo diferentes niveles de temperatura que si tienes, no sé, un tipo horno que ya está trabajando en interior, pero a temperaturas mucho más elevadas. Lo importante es ver esta parte de las tendencias de cómo está funcionando mi fase A, cómo está funcionando mi fase B, mi fase C, o en la parte de, como bien comentas, nosotros vamos a hacer un mantenimiento en donde el tablero pues se ve medianamente estable, entonces tal vez no valga la pena bajar el switch y hacerle el mantenimiento de una vez, o realmente hasta que sea su mantenimiento anual, y ahí realmente atacar a algo que ya detectamos, pero ya no vamos cegados, ya vamos con una noción de qué es lo que debemos de atacar y pues nada, muchas gracias Mariana, gracias por ser parte de este webinar, gracias a todas las personas que están aquí comentando. Este video pues igual lo vamos a tener en YouTube para las personas que iban llegando, se va a subir a YouTube, síganos en todas nuestras redes sociales como Ingenierías Analíticas y Mantenimientos Eléctricos, lo vamos a estar compartiendo igual a través de correo, escríbanos, podemos ahí aclarar todas las dudas. Una consulta, comentaron que el proceso para la evaluación es por comparación. Suponiendo que es un trifásico, pues haría la comparación entre fases de las temperaturas registradas, pero cuando es un equipo monofásico, ahí cómo aplica la evaluación por comparación si solo se tiene una lectura en una terminal. Ok, bueno, de lo que hemos visto en los mantenimientos, pues ya no estás hablando de un transformador, sino estamos hablando de un equipo, o bueno, puede ser un transformador monofásico. Ahí realmente puede ser un banco de transformadores en el cual tú tienes igual fases, pero pues eso hablando de un banco de transformadores monofásicos. Pero como lo comentaba aquí Mariana, pues también hay tendencias, ¿no, Mariana? Sí, así es a lo mejor lo que igual decíamos hace ratito, ¿no? A lo mejor no va a ser, la comparación no, ya no va a ser solamente entre fases, sino que a lo mejor la comparación, si tienes un equipo con las mismas características, pues tu primera comparación va a ser contra este equipo que tienes, porque a lo mejor este equipo está operando a una temperatura de 20 y este otro equipo está operando a una temperatura de 60. Pues entonces a lo mejor ahí ya tienes una alarma de decir, bueno, como tengo otro equipo similar, con las mismas características, ese puede ser mi punto de referencia. En caso de que no se tenga un equipo similar, pues tenemos, en este caso, sí es importante empezar a generar a lo mejor un historial.
para no solo tener la temperatura de comparación, sino que para de manera general ir viendo cómo se va comportando el equipo mediante pues la operación a la que está expuesto. Así es como podría ser las cargas, ¿no, Marianita? Podríamos haber hecho una tendencia de cargas, o podemos tener a su capacidad nominal, a una capacidad un poco menos elevada. Toda esta parte nos van a dar tendencias dentro de las cuales nosotros podemos incluso graficarlos, hacer un FDX y realmente ahí estar viendo qué es lo que podría pasar. Podría ser que ya estés analizando este caso y tú digas, bueno, ok, en base a mi tendencia, híjole, lo necesito intervenir ya, porque cuando lo tengo en una capacidad nominal, pues se dispara mucho la temperatura, a diferencia que si lo tengo en una capacidad, no sé, al 40% y se estabiliza mucho, a diferencia de que podemos estar viendo cómo se va comportando a través de la carga o a través del tiempo. Entonces esa podría ser una de las maneras. Entonces, igual si gusta podemos tocar más el tema, pues envíanos un correo electrónico y ahí podemos ver bien el caso de a lo que se está refiriendo. Sí, digo, de manera general, la termografía infrarroja es una prueba de apoyo, es una prueba muy noble que precisamente como no requiere que nosotros toquemos directamente el transformador o que le hagamos una intervención directa al equipo, pues, básicamente nos ayuda a esto, a llevar un monitoreo, a llevar el estado de los equipos eléctricos, pues con los que nosotros ya estamos manejando. Pero como bien dices, Marianita, pues depende del caso, ¿no? Sí, igual, muchas veces a lo mejor de repente nos asustamos, ¿no? Ah, es que tengo un interruptor que está trabajando a una temperatura de 60 y tengo otro interruptor que está trabajando a una temperatura de 40 o de 20. Ah, ok, pero depende también mucho de a lo mejor la capacidad del interruptor, los equipos que están conectados o los que están alimentando este interruptor. Entonces, no siempre decir trabajar a una temperatura de 50, 60, 80, hasta 100 grados es malo, porque depende muchas veces del tipo de equipo nuevamente el que se está trabajando. Pues nada, muchas gracias. Este ha sido el webinar de termografía. Lo vamos a estar viendo en YouTube. Mucho cuidado a todos lados donde vayan y pues nada, estamos atentos a cualquier mensaje que nos envíen. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.